Hola a todos y bienvenidos a este repaso técnico educativo rápido de cara a la semana que viene, 9 de diciembre, trader. Vamos a ver qué posibilidades podríamos tener en los mercados, como por ejemplo el mercado de divisas, Forex, el mercado también de acciones, el SP500, el Nasdaq, el Russell, está el HK50 también, claro, está, vamos, muy alcista a buscar soportes, trader, y también el mercado de materias primas, como por ejemplo el oro, el petróleo, Natgas. Traders, comenzamos. Vamos a comenzar como siempre por el DXY, por el índice del dólar, traders. Para ello me gustaría que observaran la espiral de pivotes de mínimos crecientes que sigue desarrollando. Observen que se ha quedado aquí paralizado en este área, que es un área importante de soporte. Fíjense, traders, que este es un soporte crítico para el DXY, donde vemos que ya fue anterior tanto soporte, claramente en los históricos, como resistencia, nuevamente soporte, y ha venido a visitarlo como soporte, traders. Mientras que el índice del dólar, cuidado, traders, esté por encima de este área, es un soporte. Las posibilidades siguen siendo de continuación de la tendencia. Solo pensaríamos en posibilidades de venta si lo fractura. Si lo fractura, ahí sí que tendríamos a la vuelta, como siempre lo decimos, traders, nunca corramos detrás del precio. Tendríamos un área de resistencia con posibilidad de venir a cerrar este hueco, traders, que tenemos concretamente aquí abajo. Pero por ahora sigue por encima de ese área de soporte. Vamos a continuar con el dólar peso mexicano. Voy a hacer un zoom de la zona, trader, porque realmente no ha cambiado nada. Observen que sigue en rango. Ya comentábamos el otro día que un cruce en rango, pues podría como trader estar con mi riesgo en el mercado, pero difícil llegar a una recompensa aceptable, ¿no? Salvo que bajemos, lógicamente, mucho de diagrama de tiempos. Vamos a ver por qué el dólar peso sigue con soporte en el área claramente establecido, anterior resistencia, soporte activo, soporte, el precio está por arriba, posibilidades de soporte con objetivo el siguiente área de resistencia. Aquí pueden pasar dos cosas, realmente que desarrolle una tendencia. ¿Qué debe de suceder para desarrollar una tendencia con el dólar peso mexicano? Bueno, lo primero, que fracture este área. Si fractura este área, la posibilidad sería de resistencia y, bueno, pues no esperaría mucho más allá de un nuevo área de soporte, resistencia un poquito más abajo, traders, donde concretamente podría volver a quedarse en rango, posibilidades de soporte y posibilidades de resistencia. Por ahora, al estar por encima del soporte, yo me enfocaría con mis posibilidades con la vuelta desde el soporte al área de resistencia como objetivo. Vamos a continuar con el dólar australiano, su cruce con el dólar americano. Para ello, traders, me gustaría que se fijaran en este área importantísimo. Aquí tenemos un primer área de resistencia que ya venimos estudiando, ¿no? En estos repasos técnicos rápidos, donde vemos que fue claramente tanto resistencia como soporte en los históricos. Por aquí también resistencia, posibilidades, el precio está por debajo, sería claramente un área de resistencia, pero hay más. Fíjense, traders, que tenemos un área por debajo, concretamente ahora tendríamos el área aquí, concretamente también fue área de resistencia, área de soporte, observen los históricos, posibilidades tanto de soporte como sería ahora un área de resistencia. Objetivo para mí con el dólar australiano, su cruce de dólar americano, mientras que mantenga este área de resistencia, pivotes de máximos decrecientes. Las posibilidades, traders, siguen siendo de buscar el 127,2% de Fibonacci. Y observen que nos estaríamos enfocando en este objetivo, concretamente a buscar el soporte que tenemos aquí. Inmediato sería área de resistencia al soporte con fortaleza, en este caso del dólar americano. Hemos visto que el DXY está en ese área de soporte, a ver si lo mantiene. Si lo mantiene bien, traders, esa sería la posibilidad. Continuamos con el euro dólar. Bueno, el euro dólar, lo primero, observamos un primer área de resistencia importantísimo, donde ya vemos que fue anterior soporte. Lo tenemos justamente ahí, ¿de acuerdo? Posibilidades aquí claramente establecidas. Aquí tendríamos soporte, aquí tendríamos resistencia. Por ahora, 1, 2 y 3 veces resistencia. La posibilidad sería de continuación de la tendencia. El objetivo del euro dólar para mí sería el 127,2% de Fibonacci y estaríamos hablando del 1.0300. Aproximadamente de este nivel, 1.0300, que ven ahí en la pantalla, pero por redondear ese área, ¿no? 127,2% de Fibonacci, mientras que mantenga el área. ¿Qué pasa si el euro dólar fractura este área y se sitúa por encima? Bueno, ahí tendríamos un soporte, pero cuidado porque esto está llenísimo de resistencia. Siguiente área de resistencia, justamente lo tendríamos aquí arriba. Fíjense que ya ha tomado tanto resistencia como soporte en el área. Luego, de inmediato, tendríamos otro nivel de resistencia donde podríamos nuevamente enfocar nuestro plan de trading con objetivo nuevamente al 127,2% de Fibonacci. Vamos a continuar con la libra dólar. Bueno, la libra dólar, trader, está
ha realizado este área de soporte, está haciendo pivotes de mínimos, como ven ahí, crecientes, y estaría atrapado entre ese área de soporte y el área de resistencia que tenemos justamente por encima. Tendríamos ese área de resistencia, concretamente ahí en el área donde vemos que fue anterior soporte, anterior resistencia, mientras que esté por encima de esta directriz ascendente de pivotes de mínimo, podría venir a visitar este área de anterior soporte. Ahora es un área de resistencia, el precio está por debajo, pero nosotros observamos que seguimos con pivotes de máximos decrecientes. Luego la posibilidad sería de venir a fracturar este área de soporte, y a la fractura de ese área de soporte, esta directriz, tendríamos doble resistencia. Por un lado la directriz fracturada, por otro la horizontal, con objetivo vuelta a los mínimos. Solo pensaría en fortaleza de la libra respecto del dólar americano. Si realmente me fractura este área, si me fractura este área y se sitúa por encima, bueno, ahí tendría un doble soporte, y ahí tendría que tratar de pensar en cómo llegar a ese pivote de máximos como objetivo. Vamos a continuar con el dólar neozelandés en su cruce dólar americano. Bueno, me gustaría que se fijaran en ese pivote de mínimos que acabo de trazarme, concretamente ahí, en ese área, ¿vale? Este es un área por ahora de soporte. Fíjense que este área, tanto de resistencia como soporte anterior, es importante en los históricos, ya ha sido una vez fracturado, ¿de acuerdo? Luego tenemos un importantísimo área de resistencia superior, concretamente hay un resistencia mayor. Digamos que esto podría ser un área de resistencia fracturada menor, lo podríamos llamar así, ¿vale? Aquí tenemos un área de resistencia importantísimo, donde vemos que también en los históricos ha tenido tanto soporte como resistencia. Bueno, mientras que el dólar neozelandés, ahí lo ven, en su cruce dólar americano, esté por debajo de este área, las posibilidades siguen siendo de continuación de la tendencia, y nuestro objetivo 127,2% de Fibonacci. Concretamente estaríamos aquí abajo, hablando de ese objetivo. Solo pensaría en fortaleza del dólar neozelandés si realmente se sitúa por encima de este soporte. Si se situase el cruce por encima del soporte, ahí sí podríamos tener un movimiento de apoyo al soporte con objetivo el siguiente nivel de resistencia. Pero mientras que mantenga ese área, traders, las posibilidades son vuelta a fracturar este soporte resistencia menor, lo podemos llamar así, y a la vuelta nivel de resistencia objetivo 127,2%. Bueno, dólar CAD, sigue la fortaleza del dólar. Ya comentábamos el otro día la posibilidad de este importantísimo nivel de soporte-resistencia, este pequeño segmento horizontal donde ya vemos que fue tanto anterior resistencia como soporte varias veces. Bueno, la posibilidad de que todavía siga apoyándose el dólar CAD en este área es una excelente área de control de riesgo. Las probabilidades, traders, serían de venir a visitar nuevamente los máximos. Estaríamos hablando de este área y estaríamos atrapados. Por un lado tenemos el área de soporte desde pivoter de mínimos crecientes, desde el cual podríamos tratar de, con nuestro plan, nuestro modelo de trading, ir al nivel de resistencia que tenemos superior. Vamos a continuar con el dólar franco. Bueno, el dólar franco se ha venido definitivamente a visitar este área. Este área es un área de soporte-resistencia anterior, claramente definido en los históricos, área de soporte. Fíjense aquí a la fractura, viene a visitarlo como resistencia. En el movimiento, cómo queda paralizado el precio, como resistencia lo fractura. ¿Y qué faltaba? Faltaba venir a visitarlo como soporte. Bueno, es un soporte crítico. ¿Qué sucede? Que si el dólar franco permanece por encima de este área de soporte, las posibilidades, traders, serían de venir a visitar el 127,2% como objetivo. Estaría hablando concretamente de los 90-50 aproximadamente de ese área, ¿de acuerdo? Donde ya vemos que fue tanto resistencia, como por aquí soporte también. Si el dólar franco fractura el área y se sitúa por abajo, cuidado, posibilidad de resistencia, y tendríamos una nueva oportunidad en un área de soporte-resistencia un poquito más abajo. Luego el dólar franco podría quedarse en este caso en rango con posibilidades de soporte en este anterior área, tanto resistencia como soporte, con objetivo ese área de resistencia, soporte, resistencia, y podríamos quedar en rango. Luego, para que desarrolle la tendencia, fortaleza del dólar nuevamente, posibilidad al 127. Continuamos con el dólar yen. Bueno, el dólar yen, trader, definitivamente tomó este área de resistencia y nos ha desarrollado también un importante área de soporte concretamente. Y nos está haciendo un triángulo importante, traders, pero bueno, por un lado tenemos un soporte que nos ha fracturado, por otro lado tenemos un área de resistencia que tampoco se ha fracturado. Si el dólar franco se sitúa y continúa por encima de este área de soporte, cuidado, porque las posibilidades son de vuelta al área de resistencia. Solo pensaría, de hecho, en fortaleza del yen, dólar yen. Solo pensaría, por cierto, en fortaleza del yen en caso de que fracturase este área, y ahí sí que tendríamos un área de resistencia. Podríamos proyectar
concretamente desde ese pivote de máximos podríamos tener un nuevo objetivo al 127,2%. Fíjense cómo Fibonacci ya nos proyecta y vemos que efectivamente fue soporte, tanto resistencia anterior. ¿Qué más podría suceder? Que viniera nuevamente a visitar nuestro área de resistencia superior. Me estoy refiriendo, lógicamente, a la línea de arriba, a este área. Si viene a visitar el área y lo fractura, posibilidad de soporte y vuelta al 127. Luego veo esas dos posibilidades para el dólar yen, traders, que o bien fracture el área de soporte, o bien fracture el área de resistencia, o bien que continúe dentro de ese triángulo en rango. Vamos a continuar con el cobre. Bueno, el cobre viene a visitar directamente el área de soporte-resistencia anterior. Me estoy refiriendo a este área. Ya vimos en repasos técnicos rápidos anteriores la posibilidad de la fractura de este área, ¿de acuerdo? Posibilidades por ahora de pivotes de máximos decrecientes. Se ha realizado aquí un soporte y por ahora estaríamos atrapados entre este área de soporte anterior, claramente definido en los históricos, y el área de resistencia. Pensaría nuevamente en fortaleza del cobre a la fractura de este área. Si fractura este área, ahí sí podríamos tener un soporte con continuación a ese pivote de máximos, pero si no lo fractura, yo me seguiría enfocando en posibilidad de resistencia con objetivo el soporte inmediato que tengo por debajo, porque sigo en pivotes de máximos decrecientes. Bueno, continuamos con el mercado de acciones americano. Repasando rápidamente, se tomó el 5800, que recuerden que el 5800 es la proyección 127,2% de Fibonacci, me estoy refiriendo concretamente a ese nivel, el 5800, se tomó el 6000, que es la proyección 161,8% de Fibonacci desde este pivote de máximos donde lo trazamos. Fíjese, trader, que se tomó este área como objetivo, se tomó el siguiente área como objetivo, ahora está fracturado. ¿Qué podemos esperar del mercado de acciones americano? Seguimos en una espiral de pivotes de máximos y de mínimos crecientes, luego sigue la tendencia ascendente. Cualquier movimiento, lo que no vamos a hacer es correr detrás del precio. Hay que controlar el área en el área de resistencia, soporte en este caso inmediato inferior. Observen área de resistencia anterior, este sería el área de soporte. ¿Por qué hay que controlar el riesgo aquí desde mi punto de vista? Porque puedo estar equivocado, soy un trader. Si estoy equivocado, aquí podría hacer saltar mi invalidación, a la vuelta tomarlo como resistencia y venir a visitar el soporte inmediato inferior. Mientras que el SP500 permanezca por encima, el objetivo sigue siendo los 6120, 6150, que sería el siguiente nivel de Fibonacci. Solamente en el caso de fractura de este área, ahí podría pensar que podríamos tener un pequeño respiro. Luego, por ahora, sigo pensando en el rally de Navidad. Russell 2000. Bueno, Russell 2000 definitivamente llegó al 161,8% del pivote de la fractura de nuestra línea que comentábamos en el repaso técnico rápido anterior, donde efectivamente se vino a apoyar al soporte y continuo. ¿Qué podemos esperar? Bueno, lo primero que podemos esperar es buscar un área de soporte. Ahí tenemos ese área que el precio está por encima, traders, y el Russell es una excelente área de control de riesgo. Si viene a tomar el área desde aquí, nuestra perspectiva podría tratar con nuestro modelo de trading, si tenemos alguna señal, sería de volver al Russell al 161,8% de Fibonacci. Solamente pensaría en caso de que se fracture este área y así podríamos tener un nivel de resistencia y vuelta a un soporte inferior en el Russell, por lo que seguramente quedaríamos atrapados en este segmento horizontal entre el área de resistencia y el área de soporte, mientras que esté por encima la probabilidades siguen siendo de continuación del Russell. Nasdaq, exactamente lo mismo, trader, ha fracturado nuevamente el pivote de máximos. Área de soporte, no corramos detrás del precio. Bueno, ya vimos que la fractura de esta línea, importante área, vino a tomarlo aquí, concretamente como soporte, en nuestro área, como siempre hacemos, de control de riesgo, 78,88, y llegó al 127,2. Bueno, nuestro objetivo siguiente era el 161,8, si se acuerdan de los repasos técnicos rápidos anteriores. Primer área de resistencia, fracturado, convertido en soporte, desde donde yo podría tratar con nuestro modelo de trading, con nuestro plan de trading, cada trader con el suyo, de tratar de ir al 161,8% de Fibonacci. Fíjense, traders, que sigo en una espiral de pivotes de mínimos crecientes. Luego la tendencia sigue siendo alcista hasta que el precio me diga lo contrario. Solamente pensaría en una debilidad y más bien, en principio, un rango del Nasdaq si fractura este área. Si fractura este área y se sitúa por debajo, bueno, ahí podría tener un pequeño
una pequeña parada, ¿vale? En el Nasdaq tendríamos resistencia, tendríamos soporte y estaríamos ahí atrapados. Pero mientras que eso no ocurra, trader, las probabilidades, mi predisposición sigue siendo alcista para el Nasdaq. Bueno, mercado de acciones español, trader. Hemos terminado con el americano y vamos con el S&P 500. Bueno, lo primero, importantísima área de soporte, resistencia intermedio que se fractura tremendamente y se sitúa por encima. Increíble que ha fracturado máximos. Interesante, trader. Se ha ido a máximos. Importantes áreas de soporte para no correr detrás del precio. Bueno, primera área de soporte, anterior área de resistencia. Si el IBEX 35 viene a apoyarse en este área, trader, posibilidad de continuación de soporte seguiríamos, mientras que esté por encima de esta espiral de pivotes de mínimos crecientes, nuestras posibilidades seguirían siendo alcista en el IBEX 35. HK 50. Bueno, quiere imitar a los demás, lógicamente, y vamos a ver si consigue fracturar este área de soporte-resistencia intermedio que tenemos aquí. Concretamente ahora es un área de resistencia para el HK50. Yo esperaría realmente ahora que se situase por encima. Observen que en el repaso técnico rápido anterior veíamos esta directriz descendente de pivotes de máximos decrecientes, esa directriz. Bueno, cuidado, acaba de ser fracturado, ahí lo ven, justamente en esta vela. No correspondería ya ahora mismo estar en cortos en el HK50. Fíjense, trader, que a la fractura de este área tendríamos un doble área de soporte. Luego eso es realmente lo que yo esperaría, ese área de soporte con primer objetivo. Segundo objetivo, podríamos incluso estar hablando de los máximos nuevamente en el HK50. El oro, bueno, trader, ya comentábamos en el repaso técnico rápido anterior que el oro se podría dar un respiro. Primera área de soporte, primera área de resistencia que encontraría el precio. Luego las posibilidades son en rango. Fíjense, trader, que las velas son muy pequeñitas ahora y el oro se ha quedado en rango ya desde concretamente hace, fíjense, 9 velas. Estamos en diario. Solo pensaría en entrada nuevamente en el oro a la fractura del área de resistencia. Si fracturas este área de resistencia, ahí sí tomaría mis proyecciones de Fibonacci nuevamente y fíjense que tendría un área excelente, área de soporte, concretamente estaría hablando de este anterior área de resistencia a la fractura. ¿De acuerdo? Tendría un doble soporte con objetivo 127-161,8% en el oro. Eso en el lado de compras, porque lógicamente por el lado de ventas, cuidado a la fractura de este área de soporte. Vamos a ver cuál de los dos fractura antes, si el área de resistencia activa o el área de soporte, porque si el área de soporte es fracturado, ahí podríamos tener una resistencia, con lo que todo nos podría cambiar el panorama, porque ahora tendría un nuevo área objetivo al 127,2% y estaría hablando de este anterior área de resistencia y soporte. Luego, cuidado con el oro, mientras que esté en rango, lógicamente, desde mi punto de vista, lo mejor es no hacer nada y esperar a ver si fractura el área de soporte, tomado como resistencia, siempre a la vuelta, traders, importantísimo área que se convertiría en resistencia a la fractura, claramente doble resistencia. Por un lado tendríamos la espiral ascendente de pivotes de mínimos crecientes y por otro lado, en este caso, tendríamos esa horizontal de este soporte resistencia anterior, trader. Luego ahí tendríamos un doble área de resistencia para enfocarnos en nuestro objetivo. Esas dos posibilidades veo en el oro. Crudo, sigo viendo, que lo comentaba en el repaso técnico anterior, traders, el hombro, cabeza, hombro tremendo que tiene el crudo. Vamos a ver por qué. En principio el crudo, fíjense, todavía no me ha fracturado en la línea de cuello de ese hombro, cabeza, hombro. Bueno, tengo aquí una excelente área de soporte y un área de resistencia. Vamos a ver qué es lo que produce fractura primero. Tengo este doble área de resistencia, donde ya vemos que ha sido tanto soporte como resistencia varias veces. Luego, si el crudo, vamos a suponer, si el crudo fracturara la directriz de pivotes de máximos, que por cierto es lo que tengo, una directriz descendente de pivotes de máximos decrecientes, me debería de enfocar en ventas en el crudo, pero imaginemos que el crudo fractura este área, ¿vale? Y se sitúa por encima. Bueno, si se sitúa por encima, ahí podría tener un área de soporte y continuación al área de resistencia superior. Digamos que quedaríamos en rango. Para mí, un instrumento en rango, pues ya saben que no es muy interesante. ¿Qué otra posibilidad podríamos tener en el crudo? Pues que realmente venga a fracturar este importantísimo área de soporte-resistencia. Bueno, objetivo tendríamos en el crudo el 127,2% prácticamente de esa proyección, trader. Podríamos estar hablando, ahí lo ven ahora, este área como objetivo y a la fractura de ese soporte tendríamos una doble, incluso triple
resistencia, porque podríamos trazar nuestro área de control de riesgo, concretamente el 78-88, que ya vemos que ha sido también soporte, resistencia intermedio en los históricos, claramente definido, unas veces como resistencia, otras veces como soporte, claramente como soporte a la fractura. Importantísimo área para enfocarnos en corto con objetivo 127,2%. Si el crudo está corto, ¿qué podría pasar con Natgas? Bueno, Natgas lo primero tiene un área de soporte crítico concretamente en esta zona, ¿vale? Vamos a observar los históricos, anterior área tanto de resistencia como soporte. Bueno, después de este último movimiento ascendente de Natgas, mientras que esté por encima, bueno, la predisposición lógicamente sería ascendente y de continuación de la tendencia. Pero viendo que el dólar CAD, el CAD está débil, viendo que el crudo está débil, la energía en general, tanto en Forex, ¿vale?, representada por el cruce dólar-CAD, como el crudo está débil, ¿qué podemos esperar de Natgas? Debilidad de Natgas, que continúe la debilidad en la energía. Para ello, mi predisposición, fractura de este área de soporte crítico, podemos llamarle, a la vuelta a resistencia, cuidado, importantísimo hueco que podría ser cerrado en Natgas, que lo tendríamos aquí. Luego iríamos del área de resistencia sin correr detrás del precio, siempre lo digo, desde el área de resistencia al área de soporte, que concretamente sería este, donde ya vemos que independientemente del hueco, también observamos que Natgas ha tenido área de soporte-resistencia en los históricos. Aquí se ve claramente soporte, resistencia y nuevamente resistencia, y las posibilidades de que el fracture sería ir de resistencia al soporte. Bueno, traders, que ya me despido, con un abrazo muy fuerte, que pasen todos un excelente fin de semana. Déjenme en los comentarios si quieren que analicemos algo concreto o si algo les inquieta, que estamos para ayudar. Un abrazo, traders, adiós.